Amigos, dicen que de poetas y locos todos tenemos un poco. Y nosotros debemos de tener algo, o cuando menos los que hacen la producción de este programa, porque estamos aquí en el Calihuea de Six Flags México. Yo no tengo nada, a mí me están obligando. Créemelo. Bueno, nuestro tema de hoy es la locura. Así es, como decía Erasmo, una sabiduría inoportuna es una locura. Y el día de hoy vamos a tratar de explorar algunos aspectos de la locura que no tienen este enfoque moderno en el que la locura es vista siempre como una patología o como una enfermedad, ¿no? Vamos a centrarnos en algunos aspectos como lo hacían en Grecia, por ejemplo, en el que la locura era más bien visto como una posesión externa, como una posesión, digamos, de fuerzas superiores que iban guiando el destino de los hombres. Claro, una ¿no? enfermedad del alma. Exactamente. Y también durante la Edad Media y el Renacimiento, la locura fue considerada una posesión satánica. Pero la verdad es que los locos siempre han sido los diferentes, los que no se conforman con las normas sociales, morales de la época, ¿no? Los transgresores. Entonces, la verdad es que la locura no es solo una enfermedad mental o no solo tiene que ver con eso, sino a través de las épocas ha sido más bien este espíritu de ser diferente. Claro, sí, eso pues tiene una relación muy estrecha con la literatura. Digamos, los escritores generalmente son personas que están dispuestas a trascender y a transgredir las normas que los van como guiando en la sociedad y para hacer un escrutinio de, digamos, de los aspectos más profundos del alma, ¿no? Y pues escritores que hayan padecido de sus facultades mentales, como tú comprenderás, pues hay muchos, momento, pues, como Nerval, Hölderlin, Silvia Plath, y bueno, a mí Woolf. me interesa, por ejemplo, el caso de Robert Balser, que se internó 30 años de manera voluntaria en un manicomio, solo para poder tener la tranquilidad y el alimento y caminar, digamos, por los parques y poder hacer su creación literaria. También hay grandes personajes literarios locos, ¿no? Podemos hablar de Don Quijote, de Hamlet también. Que además fueron creados con 2 años de diferencia, ¿no? Curiosamente. Así es. Bueno, nuestros invitados de hoy son María Stoppen. Tenemos también a Ana Mari Gomis. Al doctor David Shidlo. Tenemos a Javier Velasco. Y Sergio González Rodríguez. Así Esto es que... Entre Líneas. ¡Y comenzamos! Ay, cabrón. No mames. Ay, cabrón. Mira, más o menos así se debe haber sentido el Quijote después de su primera batalla contra los molinos de viento. Yo creo que Sancho al enfrentarse a Don Quijote. Acompáñenos, esto es Entre Líneas. La locura es relativa. Si un hombre bebe del río de la locura y regresa a su lugar de origen, va a estar loco según todos los demás habitantes que lo conocieron antes. Pero si los demás habitantes van también a beber en ese río, todos van a estar locos. Y no va a haber quien diga, él está loco, él está más menos loco, porque no va a haber una referencia. La locura, desde hace muchísimo tiempo, se denomina como una conducta errática que va lejos de las normas socialmente establecidas. Así, por lo tanto, es relativa. Erasmo de Róterdam hizo un elogio de la locura en el Renacimiento como una manera de acceder a la razón, como una manera de poder tener pensamientos, digámoslo ahora, más creativos. Así, la sensibilidad y la locura han estado siempre bastante relacionados. Los escritores han hecho a través de la literatura personajes memorables porque justamente estas tribulaciones mentales son las que hacen de pronto especiales a varios individuos y marcan ciertos aspectos de una personalidad paranoide o esquizofrénica u obsesiva compulsiva que los hacen tener cierto encanto innegable. Poe, Edgar Allan, él mismo en sus cuentos, muestra una locura particular donde, por ejemplo, en El gato negro lo que predomina es la paranoia. Este hombre cuyos crímenes empiezan a salir textualmente por la pared y todo el mundo se empieza a dar cuenta. El mismo escritor atribulado en textos que no son necesariamente los de terror, sino incluso en los más exactos matemáticos, tiene unas dosis de locura que lo hacen entrar en estas atmósferas que hicieron que su obra fuera y siga siendo tan importante y tan famosa.
Una escritora que sufrió mucho y que era adicta a la heroína y que veía el mundo como un lugar absolutamente hostil y distinto de lo que ella traía adentro es Anna Kavan o Helen Ferguson. Ella es autora de varias novelas y cuentos y hay una recopilación de nombre Mi alma en China, cuyo título creo que ilustra bastante bien este desprendimiento del alma del personaje escritor-autor con el mundo que retrata y que en este caso era el mismo mundo real. Por su parte, Marco Tulio Aguilera, en sus cuentos para Antes de hacer el amor, tiene un cuento bastante interesante al respecto porque nos retrata a un genio loco, un joven estudiante de música en un conservatorio que se llama Juan Flemas y que está narrado por todos los compañeros de Juan que dicen, Juan está loco, no lo entendemos, pero nosotros como lectores podemos entrar a su cabeza y darnos cuenta de la coherencia que hay dentro de este personaje que teóricamente está loco. Así que en ese caso creo que hay una reivindicación muy importante de un personaje que fácilmente y reduccionistamente se podría decir está desequilibrado. Por último, Óscar de la Borbolla, en sus Vocales Malditas, cuentos escritos con solo una vocal. En la letra O es para los locos, se llama Los locos somos otro cosmos y tiene un fragmento muy bello que dice, no doctor, no, shocks no, los locos no somos ogros, somos lo otro, lo no ortodoxo, otro polvo nos formó los ojos. Amigos, yo me siento soñada en esta moto, pero bueno, vamos para empezar a hablar de la locura. Creo que es importante definir qué es. El término delirio viene del latín y es un término que proviene de la agricultura. Imagínense, se refiere a aquello que está fuera del surco recto. Pero entonces aquí nos preguntamos, ¿qué es la rectitud? ¿Qué es la normalidad? ¿Qué es la lucidez? Bueno, pues por supuesto, para contestarnos estas preguntas, ¿no? ¿Qué es la locura y qué es la lucidez? Tenemos primero, desde el punto de vista médico, al doctor David Shidlow. Él nos va a contar, él es psiquiatra y nos va a contar su opinión al respecto. Después tendremos a Ana Mari Gomis, es académica, narradora y gran amiga de este programa. Ella nos va a dar el punto de vista creativo, literario. Ana Mari, en su último libro, Los demonios de la depresión, da un testimonio valiente de esta que es una de las enfermedades más importantes de nuestros tiempos actuales, la depresión. Vámonos con ellos. El término locura hoy en día se usa de manera como tan general que se aplica a cualquier cosa que sale de la norma de lo que nosotros creemos. Pero clínicamente nos referimos a locura en el momento que una persona empieza a perder contacto con la realidad. Cuando una persona oye cosas que no existen, ve cosas que no existen, interpreta la realidad de una manera muy personal, una manera que no es la que la sociedad en general la interpreta y por lo tanto entonces lo vive como una experiencia fuera de la realidad. Eso es lo que llamamos locura. Los escritores son de los mejores entendedores de la naturaleza humana. De hecho, en los orígenes del psicoanálisis, cuando se empezó a pensar en las formaciones psicoanalíticas, hubo mucha gente, entre ellos Anna Freud, que decía que una buena formación psicoanalítica tiene que incluir por fuerza que el psicoanalista sea un buen lector, que le guste el cine, que le guste el teatro, porque son los escritores, los guionistas, los que conocen esta naturaleza humana desde otro lado, ¿no? Y yo creo que eso es lo que la lectura nos ofrece a todos los seres humanos. Entendemos la naturaleza humana desde otra perspectiva. La locura como tal te impide la creación. Y sin embargo, hay esos flashazos, relampagueos de esa situación limítrofe con lo que ya no es normal, que sí está presente en los artistas. Pero nada más un poquito. Pienso en Nerval, que vivió estados psicóticos. Lo importante aquí es que no escribió durante este tipo de situaciones, sino después, cuando las pudo recordar
y pudo hablar del horror que implican. Los simbolistas, por ejemplo, buscaban ese tipo de estados alterados por medio de las drogas o del ajenjo, especialmente Baudelaire. Muy influido por el gran Edgar Allan Poe, que era afecto a las drogas, y buscaba producirse una circunstancia orgánica y de mirada de la vida diferente. Ni los drogadictos ni los locos son capaces de crear una obra de arte. Claro, puedes escribir un texto fantástico, totalmente fantástico, como lo podía hacer Borges, pero eran textos pensadísimos, eran casi matemáticos. Un loco no podría hacer eso porque su propio discurso, es decir, lo que lo hace entender el mundo, como diría Wittgenstein, el filósofo alemán, está completamente alterado. El loco no puede hacer eso. Entonces, ¿el genio está cercano a la locura? No, yo creo que está cercano a otra manera de entender el mundo. Por eso nos subyugamos con cierto tipo de escritura, porque nos revela otra realidad, pero otra realidad perfectamente estructurada. A quien los dioses quieren destruir, primero lo enloquecen. Cuando menos esto era lo que pensaban los griegos, quienes tenían una visión completamente distinta a la que tenemos hoy en día del concepto de locura. Era más bien vista como el influjo de fuerzas externas a nosotros que nos poseían y nos orillaban a hacer ciertos actos determinados que eran voluntad divina. Esto lo entiende a la perfección Sergio González Rodríguez, quien sin duda es uno de los referentes en nuestro país en el tema. Vamos a ver qué nos dice. Bueno, la locura como tal es también una actitud de la propia vida y yo creo que hay que incluirla dentro del entorno integral de lo que es el mundo de vida. No como se entiende una relación entre norma y patología, es decir, una oposición radical entre un estado y el otro, sino más bien como fases de un mismo estado de la propia vida, al igual que la enfermedad. Hay que incluirlo como parte del proceso de vida, que a su vez incluye la muerte. Y para mí la locura es una dimensión estrictamente vinculada a la propia vida. Son respuestas de las personas y de las colectividades, en muchos casos cuando se da, que tienen que ver con el desarrollo de la existencia y de las posibilidades de supervivencia. De allí que yo no establezca una oposición radical entre locura y normalidad, o norma y patología, sino que para mí son términos intercambiables de la misma situación vital. Yo creo que sí, es importante recuperar este aspecto donde la experiencia radical frente al mundo puede atravesar por lo que denominamos demencia o locura, pero desposeyendo también estas connotaciones de pronto heredadas del romanticismo, del reduccionismo romántico, de una actitud vital, grandilocuente y extrema frente a la propia vida, yo reconocería desde luego que para lograr la mayor expresión tienes que lindar con la locura, con lo extremo. Tienes que llegar a las zonas más inexpresables, donde el límite del lenguaje, del pensamiento, están exigiendo otra actitud de uno mismo más allá de lo inmediato. Yo creo que en esta situación estamos hablando de esta contigüidad, donde lo racional toca el límite de su propia postulación y entra en zonas de absoluta demencia. Y el lenguaje y la expresión artística y las figuraciones interpretativas de la cultura pueden ser también, como lo hemos visto en casos extremos, formas de explicar la realidad y la contraparte de las explicaciones racionales.
El mundo explicado racionalmente es un mundo absolutamente inútil desde mi punto de vista, porque le falta la otra parte, la contraparte, lo que excluye la razón. Y si no tenemos integrado los dos aspectos, la cara y el reverso, no podemos entender la creación o intentar entenderla, o por lo menos experimentarnos como sujetos frente a esto. Amigos, pues aquí desde nuestra carreta del Viejo Oeste, nuestra sección de recomendaciones. Bueno, y para locura y literatura, pues podríamos haber hecho una selección demasiado amplia, pero bueno, pues escogimos estos 5 títulos. Empezamos con La locura que viene de las ninfas de Roberto Calazo. Calazo comulga con esta idea que hemos repetido a lo largo del programa de la locura no como una patología, sino incluso como una posibilidad de conocimiento y como una fuente primigenia de los deseos que han ido componiendo, digamos, la permanencia del hombre en la tierra, ¿no? El ensayo que le da título al libro habla de la posesión primera, la erótica, aquella que ejercieron las ninfas sobre los hombres. Y después se va acompañando con otros ensayos que van hilando en base a este tema de la locura como posesión, por ejemplo, ejemplificando esta cuestión del influjo ninfático con el célebre caso de Vladimir Nabokov y la Lolita. Y bueno, también hay un ensayo incluido sobre la edición y sobre Alfred Hitchcock, por ejemplo, ¿no? Después tenemos El elogio de la locura, de Erasmo de Róterdam. Es un texto del siglo XVI y es un clásico. Creo que es la mejor prueba de que dentro de la locura hay mucho de lucidez, ¿no? Y bueno, en este texto, Erasmo se pone la máscara de la locura, es un ensayo, ¿no? Y en general es la locura quien critica prácticamente a todas las instituciones sociales, desde el matrimonio, la iglesia, la hipocresía, en fin, de una manera muy satírica y en ocasiones muy divertida. Es la locura quien se da permiso, ¿no?, de criticar a todas estas instituciones. En su momento se le vinculó con la Reforma Protestante de Lutero, aunque después Erasmo aclara esto y en general él se manifiesta en contra de todos los fanatismos religiosos. La iglesia es, por ejemplo, una de las instituciones que sale muy mal parada en este texto y sin embargo me parece de una inteligencia increíble y de una gran vigencia en la actualidad. Después vamos con Bartleby el escribiente, el gran clásico de Herman Melville. ¿Qué puede haber más loco que una persona que se dedique a escribir que un día decida no hacerlo? Y esa es la frase célebre del personaje de Melville: preferiría no hacerlo. Un escribiente, digamos, en los tiempos del siglo XIX, cuando en las oficinas, digamos, de todo tipo de trámites burocráticos o de cuestiones legales, pues había que hacer duplicados a mano de todos los documentos que se hacían. Uno de los copistas en una oficina de trámites legales un día decide que no va a hacer más su trabajo. Pero no solo no va a hacer más su trabajo, sino que preferiría no hacer nada que implique participar con las formas rituales de la vida. Es, digamos, una muestra bellísima de un esfuerzo a contracorriente, de un esfuerzo que va, digamos, en contra de todas las formas y de todo lo establecido. Y además en esta bellísima ilusión de Nórdica Libros, que viene con ilustraciones de Javier Zavala, un clásico que les recomendamos mucho. Bueno, y para hablar de la literatura mexicana actual, cómo se está manejando este tema de la locura, tenemos Nadie me verá llorar, de Cristina Rivera Garza. Esta autora norteña, bueno, que ahora vive en San Diego, es historiadora y es interesante porque inicia esta novela como una tesis doctoral, ¿no? La tesis doctoral es un estudio sobre la Castañeda y sobre cómo era concebida la locura en la época de don Porfirio Díaz. Entonces, a ella, después de hacer estas investigaciones históricas y después de leer todos los archivos de los internos de la Castañeda, pues le da para contarnos la historia de Joaquín y Matilde, una loca y un fotógrafo obsesionado con esta loca que viven en la Castañeda, y bueno, es una obra que no se deben perder. Y por último tenemos a Oliver Sacks, el célebre neurólogo americano, autor de la famosa película Despertares. Sacks ha estado toda su vida encargado de dedicarse a estudiar a fondo los comportamientos del cerebro, sobre todo cuando éste funciona de manera diferente a la del común de las personas. No entra en un tema, digamos, de taxonomía, de clasificación de las patologías, sino todo lo contrario, se encarga de descubrir los universos delirantes y en muchas ocasiones fascinantes en los que incurren los pacientes que tienen ciertas disfunciones en algunas partes del cerebro. El ensayo que da título a este libro, pues, digamos, creo que es un ejemplo clarísimo de los mundos fantásticos en los que pueden incurrir pacientes a los que algún hemisferio del cerebro no les funciona correctamente. Pues aquí tienen la muestra, si quieren seguir leyendo sobre la locura, y mientras tanto nos vamos a nuestra casa tomada con el poeta José Manuel Pintado.
Hola, bienvenidos a una de las últimas bibliotecas que he formado. He tenido oportunidad de formar varias bibliotecas a lo largo de mi vida porque he sido bastante nómada. Entonces, no tengo un orden específico en las bibliotecas, sino más bien voy organizando los libros que voy leyendo por géneros. Y ahora que vinieron, les quiero mostrar la parte de viajes, por ejemplo, donde está, por supuesto, Marco Polo, está Kapuscinski, está Galeano, pero quiero enseñarles algo muy interesante. Este libro de un contemporáneo de Marco Polo, Jacobo de Ancona, fue a China en la época de finales del medievo y hizo un libro sobre la ciudad de la luz. Se los recomiendo muchísimo, es una maravilla y nos describe un país y una ciudad que va mucho más allá que muchas de las descripciones de Marco Polo. No se van a arrepentir. Y luego la sección de diarios, por ejemplo. Este es una maravilla también de Luis Cardosa y Aragón, que hace de su libro de diario una novela de caballerías que él llama El Río. Y luego, después de esto, la parte de novela. Por ejemplo, La ruina de Cash es una historia de un país africano en donde se lleva a cabo un sacrificio, pero donde mete una serie de asuntos mitológicos, antropológicos. Estos están cambiando la historia de la novela. Está también este sueco, Henning Mankell, que se ha vuelto cada vez más famoso, sobre todo por el premio que le acaban de dar por su trabajo en África, pero es un gran escritor del género policíaco. Y luego la parte de ensayo, ahorita por ejemplo estoy leyendo, este es un neurólogo, Oliver Sacks, que habla sobre la obsesión y la repercusión que tiene la música neurológicamente en nuestras vidas. Y la parte que a mí me interesa más de toda la lectura, la poesía. Está, por ejemplo, este libro que acaba de salir de Miguel León Portilla, La tinta negra y roja, que es una antología de poesía náhuatl. Miguel León Portilla está destinado a ser uno de nuestros grandes clásicos. Este es un libro que vale mucho la pena porque tiene ilustraciones de Vicente Rojo que acompañan muy bien los diferentes géneros de la poesía náhuatl, que eran un montón de géneros. Nosotros estamos apenas aprendiendo cómo era el mundo náhuatl a través de su literatura y era mucho más rica de la que nos imaginamos. Y yo diría que el libro de poesía más interesante que he leído últimamente es un libro de física que se llama El universo elegante, en donde nos enteramos de que realmente vivimos en un universo de por lo menos 9 dimensiones y donde la energía fundamental surge de lo que este autor y los autores especialistas en este tipo de temas llaman las supercuerdas. Y estas supercuerdas simplemente es pura vibración que depende cómo gire y con qué frecuencia es donde se va originando la materia. Poesía pura. Pues gracias por haber venido. Este es un poco lo que yo me entretengo en el mundo de los libros. El tema de hoy es la locura. Y si un escritor se ha encargado de explorar, digamos, los vastos parajes del mundo interior en los que campan a sus anchas las obsesiones, la locura, el terror y, digamos, un mundo que no tiene ninguna correspondencia con ese extraño paraje que llamamos realidad, es Mauricio Molina. En su último volumen de relatos, Telaraña, hace gala de todos estos temas que han estado a lo largo de toda su obra. Si quieren un ejemplar, escríbanos a entrelíneas@canal22.org.mx. Y esto además sirve como introducción para nuestra siguiente sección, que es Cita Textual, donde Silvina Espinosa de los Monteros estará platicando con este autor mexicano. Vamos a verlo.
Bienvenidos a Cita Textual. El día de hoy nos encontramos en el CCH Sur, en el Distrito Federal. Esta ocasión nos acompaña Mauricio Molina, quien ha venido a platicar con los alumnos sobre su libro de cuentos Telaraña, publicada por la Dirección de Literatura de la UNAM. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias. Mauricio, quisiera que nos platicaras cuáles son los temas que se abordan en este conjunto de cuentos. Bueno, este libro recoge una serie de cuentos que tratan sobre viajes en el tiempo, personajes que se duplican, seres que buscan encontrarse con su otro yo, seres que buscan la aparición de apariciones. Y entonces en todos ellos hay un cierto elemento de perturbación, un cierto elemento de locura. Bueno, pues vamos a iniciar esta plática. ¿Quién quiere hacer la primera pregunta? La pregunta es, ¿usted cómo concibe la locura? Como efectivamente algo que rompe definitivamente con la razón y con las relaciones entre los conceptos que ésta suele unir, o como una forma de razón más profunda, más compleja, que no siempre es tan fácil de concebir, que tiene que ver más con las esencias de las cosas que con los conceptos. ¿Cómo lo concibe? Bueno, yo pienso que la locura, tal como la tipifica la medicina o como la tipifica el diccionario, como una especie de ruptura con respecto a la realidad, se queda corta, ¿no? Yo creo que la literatura es una forma, y el arte en general, es lo que decían lo que llamaban los surrealistas, una forma de locura controlada. Es decir, imaginamos situaciones delirantes donde de repente las cosas no funcionan normalmente y estas comienzan a actuar de otra forma y comienzan a ser de otra manera. Tan solo el hecho de imaginar una hipótesis de un cambio, digamos, en el entorno natural, ya es un acto de locura, ¿no? Es decir, a partir de este momento voy a negar la gravedad, ¿no? Y voy a empezar a volar. Bueno, eso hace García Márquez en un cuento, ¿no? Famoso, bueno. Y ese es un acto de locura. Pero creo que la literatura, específicamente el cuento, nos permite acceder a esos lugares, a zonas profundas de conocimiento e intuición que a la que la razón no puede llegar, porque la razón tiene sus maneras y su lógica. La literatura y el arte en general son maneras de concebir la realidad de otra manera, maneras de concebir la conciencia de otro modo. Y esto es muy importante para el ser humano, porque el ser humano sin locura no sería ser humano. ¿Por qué, habiendo muchos temas, eligió la locura, o qué lo trajo a la locura para escribir sus novelas o sus cuentos? La locura no la elige uno, la locura te elige a ti. Esa es una máxima que yo me he dado cuenta. Si yo quisiera escribir una novela histórica, no me saldría. Yo fui descubriendo con el paso del tiempo, a lo largo de mis libros, que la locura se iba manifestando en mis textos y que cada vez se iban haciendo más delirantes, a la vez que se iban haciendo más geométricos. Pero sí, creo que el desarrollar la locura, el desarrollar elementos metafóricos, elementos delirantes y darles una geometría y una forma, son de las cosas que me dejan más satisfecho como escritor. Es decir, si de pronto logro darle a la locura una cierta geometría, ahí es donde digo, aquí está el cuento, aquí está el relato. Hablando de este tono de delirio, cuéntanos un poco sobre la historia de la trama de Bitácora Póstuma de Daniel Macías. Es la historia de un hombre que de repente sale a un hospital y está unos días encerrado en su casa, sale a una librería y se encuentra con que de pronto publicó un bestseller. Y que ya de pronto es famoso, es un escritor fracasado, que escribe puras cosas de locos, que le publican ahí sus libros de vez en cuando con tirajes de 1000 ejemplares, que tiene una especie como de vida un poco como oscura, como gris, como escritor, y de pronto se descubre a sí mismo como un bestseller, ya es famoso, ya lo llaman por teléfono, le llega el cheque, y entonces se empieza a volver loco. Y entonces entra la locura de la fama y la fortuna,
que el pobre de mi personaje no sabe qué hacer con todo el dinero que le llega, no sabe qué hacer con toda la fama que le llega. Y hay en el cuento en donde hay una entrevista y él decide no hacerlo y decide, pues ya ir hasta las últimas consecuencias. Me quedo con la lana, me quedo con la fama, y ahí empieza la locura y ahí comienza a darse cuenta de que hay un otro que está por ahí, una especie de doble que está por ahí acechándolo, y ya no les cuento el final, pero aparece un doble ahí. Que es muy bueno y muy redondo el final. Sí. No lo revelaremos, pero creo que es de los cuentos más completos, más redondos. Sí. Y muy emblemático de la sociedad actual, además. Claro que lo único... Y del escritor en la actualidad. Y del escritor en la actualidad, que lo único que parece que vale la pena es el dinero y la fama, ¿no? Y no realmente el cultivo de la forma, el cultivo de las obsesiones, el cultivo del arte. Es decir, ser fiel al arte, ¿no? Ser fiel al propio arte, ¿no? Y eso es lo que es más importante. Bueno, mi pregunta sería si los escritos de Sigmund Freud, y bueno, es lo que pude encontrar en algunas de las lecturas, no sé si estoy bien, pero ¿han influido en su forma de escribir o mismo en las patologías de los personajes en cuestión? Sí, Freud es un gran novelista, es un gran escritor de ficción. Siempre he pensado que los libros de Freud, más que científicos, son excelentes novelas. Si ustedes leen la interpretación de los sueños, los cuentos que ven, los sueños contados que vienen ahí, son relatos fantásticos tal cual. Sí, a mí me interesa mucho, y también me interesa mucho la teorización de Freud, esta idea que tiene de que existe un contenido latente y un contenido manifiesto. Esa parte me interesa mucho porque en la literatura siempre ha sabido que existe un contenido manifiesto, es decir, lo que parece que uno lee, y un contenido latente, lo que el escritor mete dentro, como un caballo de Troya, dentro del relato. Y se nos ha parecido en muchas lecturas, es una especie de epifanía de cuando uno lee algo y dice, aquí el autor me está tratando de decir otra cosa. Y cuando uno descubre esa otra cosa que quiere el autor decir, uno ya entró en el ámbito de la ficción, en la locura del escritor. Bueno, pues les queremos agradecer su presencia, el entusiasmo que han mostrado, su lectura y bueno, muchas gracias a ti, Mauricio. Gracias, Silvina. Gracias a ustedes también. Amigos, tenemos como regalo para ustedes una de las joyas de Sexto Piso, que es El Loco Impuro, del escritor y editor italiano Roberto Calasso. ¿Qué tienen que hacer para ganárselo? Nos tienen que escribir a entrelíneas@canal22.org.mx y nos tienen que contar cuál ha sido su locura más perversa. ¿A ti que te gusta leer esas cosas? La verdad es que sí, nos gusta leer eso. Bueno, y nuestro siguiente entrevistado es uno de los autores que hoy por hoy en México tiene quizá más lectores. En el 2003 dio como un paso importante en su carrera literaria cuando ganó el premio Alfaguara con Diablo Guardián. Estamos hablando de Javier Velasco. Exactamente, tiene un libro de cuentos también que se llama El materialismo histérico, en donde desfilan personajes perversos, psicópatas, histéricos, maníacos, digamos, puro loco. Pues hay que ver de dónde sale, ¿no? Eso es lo que le fuimos a preguntar. Me da mucho miedo saber qué tengo adentro. Y nunca, desde que tengo 20, 22 años, he dejado de considerar la idea terrorífica de que un día me levante y ya las piezas no encajen. Es decir, que yo esté fuera de mí. Que dijeran, este pobre ya se le fue la onda, mira, ya perdió, ya lo perdimos, ya se le fue. Te voy a decir, yo empiezo a escribir en la escuela, en un ambiente en el que, por supuesto, está bien escribir. Todo lo que sea leer y escribir está bien visto. Nadie se pregunta si a lo mejor lo que el niño está escribiendo son cosas absolutamente censurables, porque, sobre todo en el caso de un niño problema, como era el mío, con tal de que el escuincle esté callado, ya, déjalo en paz, que escriba lo que quiera. Yo tenía que haber escrito pues cosas que dictaban los profesores, cosas de la escuela, trabajos, pero no se esperaba que en horas de clase yo estuviera haciendo otra cosa, que era escribir otras historias. Yo parto de eso, de saltarme las primeras trancas, de simular que estoy haciendo lo correcto, lo que debe hacerse, y sentarme a hacer lo que me da la gana.
No puedo evitar que mis personajes sigan esa misma senda, no puedo evitar esa tendencia que te dice, bueno, mira, estas son las armas, este es el instructivo. Entonces yo miro el instructivo, lo ojeo, digo, está muy bien el instructivo, veo que ha rendido frutos en muchos casos, pero a mí me parece un poco aburrido. Yo quiero arrancar estas 3 páginas y cambiarlas. ¿Por qué? Pues porque me da la gana, quiero ver qué pasa. A ver qué pasa, a ver qué pasa tan de niños. Le robas un cigarro a tu papá, haces un agujero, pones un palomón lleno de pólvora, prendes el cigarro, lo dejas ahí, debajo del escritorio del profesor, y te vas por allá a sentar y dices, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Escribo así, escribo barbaridades, y luego las veo y digo, no, pero ¿cómo voy a sacar esto? A ver qué pasa. Me encanta. Es un pequeño gen terrorista. Nunca olvidé una película de Coppola, La ley de la calle, Rumblefish, que se llamaba. Ahí aparecía Mickey Rourke. Cuando uno de los personajes le reclama que viviera de esa forma tan loca, tan desatada. Y le dice, yo no entiendo cómo nunca me metieron un balazo. Y Mickey Rourke dice, hasta las sociedades primitivas sienten algún respeto por los locos. Claro, pero entre ese respeto distante y la posibilidad del estigma, hay una distancia así. Escribir puede ser una manifestación de locura, te voy a decir por qué. Porque implica la necesidad urgente de alcanzar un orden. Uno escribe para buscar un orden, no para buscar un desorden. Claro que no. No, tú percibes un desorden en el mundo y esa necesidad de ordenarlo, de corregirlo, de darle una cierta congruencia es lo que te hace sentarte a escribir. Yo le tengo pavor al psicoanálisis, le doy vuelta a las terapias, le doy vuelta a esta idea porque en el fondo, lo que espero tal vez es que algún día me agarre un loquero y me agarre y me arregle. Tengo mucho miedo de que me arreglen, pero al mismo tiempo una gran necesidad. No me pregunto si escribo porque estoy mal de la cabeza o si escribo a pesar de que estoy mal de la cabeza. ¿Eres de esos que renunciaron a la poesía? ¿Cómo no? Tanta gente. A mí me gusta leer poesía, la disfruto mucho. No, hombre, a la escritura de la poesía. Ah, sí, por supuesto. Yo en la adolescencia escribí unos poemas por demás atormentados que eran pésimos. Tanto que acabé tirándolos a la basura o les prendí fuego, ¿Cómo? qué sé yo. ¿Privaste a la humanidad de tu poesía? Ya me debe algo la humanidad, debería estar agradecida. A mí también, ¿eh? A mí también me lo debe. Yo tuve mi periodo existencialista como de los 13 a los 14 años. Y después renuncié a la poesía. Eso tenía que hacerlo porque nada más no era lo mío. Sin embargo, los poetas resisten, como Margaret Atwood dice. Margaret Atwood dice, los poetas resisten. Es difícil librarse de ellos. Sin embargo, Dios sabe que se ha intentado. Que hemos intentado librarnos de esos ¿Tú poetas. te refieres a Margaret Atwood, la novelista? Sí, pero es que no solamente es prosista, también es poeta. De hecho, tiene 20 poemarios escritos. Claro, la poesía siempre ha sido mucho más difícil de traducir, a diferencia de los cuentos o de las novelas. Y por eso es que seguramente a nuestros países de lengua de habla hispana, pues no había llegado la poesía de Margaret Atwood. Sí. Pero ahora podemos recomendarles La Puerta, esta edición de Bruguera, que es una edición además bilingüe. Una edición que tiene los poemas en idioma original inglés, pero además tiene una traducción muy buena de la traductora Soma Carrera y que nos ayuda a disfrutar en ambos idiomas la poesía de Margaret Atwood. A mí me gusta mucho esta idea de que la edición sea bilingüe. Normalmente con la poesía es difícil y Margaret Atwood tiene algo muy importante en la poesía y es su manera de crear imágenes, de convertir figuras retóricas, de hacer metáforas con palabras muy simples, con conceptos muy sencillos. Y eso me llama mucho la atención. Si consideramos además el hecho de que esta edición nos regala 2 idiomas, entonces uno se puede dar el lujo de jugar con la idea de leer y de entender estas figuras en los 2 idiomas.
Exactamente, en los dos idiomas y desde este juego que se está sufriendo mucho. Pero Margaret Atwood no nos hace sufrir porque su poesía, a diferencia de su prosa, de los cuentos y de las novelas, es una poesía muy amable. Uno entra con mucha facilidad. Ahora que dices esto de que es amigable, a mí me gusta mucho más decir la idea de que la poesía de Margaret Atwood es una poesía cómplice, porque ella trata temas totalmente extremos, como lo es la guerra. Ella es antibelicista, está en contra de todo el armamentismo gringo, por ejemplo, y ella también hace de la vida cotidiana unos poemas maravillosos. Y esto finalmente nos permite volvernos cómplices de ella, sumarnos a su causa. Mayra, ¿qué hay atrás de esta puerta? Hay muchísimas cosas, hay una cantidad enorme de habitaciones. Si entras a un cuarto te vas a topar con la alegría, si entras a otro te vas a topar con la tristeza, si entras a otro te vas a topar con la guerra, como bien dices. Y también en otro podemos conocer a su padre, o recuerdos de su niñez, o por ejemplo a su gato. Sí, claro, también está atrás de una puerta. La recomendación, La puerta de Margaret Atwood, editado por Bruguera. Jorge Alberto. Mayra. Amigos, una recomendación. No sufras, Mayra, no sufras. Esto como que ya duró mucho. ¡Ay, ya duró más! Amigos, me encuentro con mi nuevo compañero de conducción, el Guasón. Saluda, por favor. Y les vamos a regalar esta novela histórica que es El sonido del bronce, de Leticia Frías, cortesía de Planeta. Nos tienen que escribir a entrelineas@canal22.org.mx si quieren llevársela. Y, por otro lado, tenemos que decir que no es posible hacer un programa en la locura si no hablamos del gran loco literario que es Don Quijote de la Mancha. Y para hablar de él, ¿verdad?, tenemos a la doctora María Stoppen. Ella es académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Nos va a platicar por qué el Quijote se vuelve loco y por qué es tan importante su locura en la obra de Cervantes. Dice el narrador, en resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio, o sea, no dormía, de claro en claro y de turbio en turbio. Y así del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro. No crean que estoy leyendo mal, así se decía en el momento. De manera que vino a perder el juicio. ¿Qué es lo que le produce la lectura a Don Quijote? Don Quijote deja de discernir entre el mundo fantástico de los libros de caballerías y el mundo de la realidad. Para Don Quijote, literatura e historia se unen y, por ejemplo, en la segunda parte es clarísimo esto, porque cuando todavía están en casa de Don Quijote, él está convaleciendo de la paliza que recibió hacia el final de la primera parte. Hay una charla entre los personajes domésticos, que son el cura, el barbero y Don Quijote. Y Don Quijote propone que para detener al turco, que es un problema histórico del momento, junten a todos los caballeros andantes del reino y el rey se sirva de ellos para defender a la cristiandad del turco. Entonces aquí está uno de los ejemplos más fehacientes de esta gran confusión que vive el personaje en torno a la ficción y a la historia. Él no discierne. Hay un pasaje muy bonito en el que Sancho le dice que es un loco entreverado. De ahí, esto quiere decir que hay lucidez en Don Quijote, pero al mismo tiempo es loco, o sea, es parte loco. ¿Qué ocurre? Don Quijote es muy capaz de tener una serie de intervenciones y de intercambios conversacionales y de discusiones
sobre muchos tópicos en donde es perfectamente discreto. Estoy utilizando un término del momento. Es perfectamente discreto y pertinente su discurso con respecto a lo que está ocurriendo en la realidad de su entorno. No le toquen el punto de los libros de caballerías. Ahí es donde enloquece. Yo creo que la lectura tiene una función en la vida humana en cuanto a que te permite despegarte de tus contingencias inmediatas, abrir tu horizonte de experiencia. Entonces, ¿qué es lo que le ocurre a Don Quijote? Bueno, él se lo toma en serio. Nosotros cerramos el libro y continuamos con nuestra vida cotidiana. Sentimos hambre, sentimos sed, llamamos por teléfono, pero mientras estuvimos ahí metidos, vivimos lo que los personajes, la vida de esos personajes nos está poniendo enfrente. Entonces, sí hay este despego de la realidad inmediata, si estamos reuniendo locura con lectura, sí hay este desapego o este desprendimiento de la realidad inmediata, aunque no total, como le ocurre a Don Quijote. Llegamos a la parte final de nuestro programa y el día de hoy tenemos un invitado muy especial para hablar del cine y la locura. Pepe Silva, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Muy bien, pues cuéntanos, Pepe. Pues precisamente acerca de lo que sería la locura tratada en el cine, yo creo que ha sido vista como dos cosas principalmente, ¿no? Una es como un padecimiento mental propiamente y la otra como una transgresión de los valores y de los pensamientos de una determinada época, ¿no? En el primer caso tenemos casos, por ejemplo, como El Resplandor, con Jack Nicholson, ¿no? Precisamente que hace un papel que quizá pues ya se le quedó, ¿no? Se le ha dicho que ya esa cara de maniático la pone en muchos personajes. Tenemos casos también, por ejemplo, como El Silencio de los Inocentes, ¿sí? Anthony Hopkins hace una actuación que de hecho ha sido catalogada como uno de los psicópatas que más han quedado en la mente de los espectadores, ¿no? Y en el otro caso tenemos películas que tratan de la locura más como una cuestión de transgresión, que decíamos, ¿no? Del pensamiento. Y en ese sentido, así como Erasmo en su Elogio de la Locura, que precisamente trataba de cuestionarse acerca de ciertos valores morales, éticos incluso, ¿no? Tenemos esta película de 1986 realizada por el director Eliseo Subiela, que se llama Hombre mirando al sudeste. En esta película tenemos a un personaje que se presenta en un hospital psiquiátrico y que pues nadie sabe de dónde vino, ¿sí? De pronto empiezan a pasar lista los enfermos, empiezan a contarlos y dicen, ah, caray, hay uno de más, ¿no? ¿Y este de dónde salió? No hay ningún registro de que ya esté este personaje ingresado al hospital y de pronto, bueno, un médico de ahí, el director del hospital, pues decide averiguar qué pasa con este personaje, ¿no? Este personaje afirma que es un extraterrestre que viene con una misión especial a la Tierra, ¿no? Quizá hay un paralelismo con el mito católico de un redentor y que trae un mensaje especial, ¿no? En esta relación que se empieza a dar entre el médico y el paciente, pues empieza a haber una serie de descubrimientos. En primera, que el doctor Dennis pues ya no tiene un gozo de la vida propiamente, ¿no? Y es algo que va a poder recuperar por medio de este paciente, ¿no? Hay en las películas y en los libros en los que aparecen hospitales psiquiátricos y mentales hay como esta dualidad en el sentido de que son lugares de encierro, pero a la vez los internos son personas que no están sujetas o constreñidas, como digamos, a toda la serie de factores sociales que van sujetando la mente a un determinado espacio mental. En ese sentido son lugares en los que florece una libertad, digamos, de pensamiento o de experiencia o existencial, y creo que por eso llegan a ser tan fascinantes, ¿no? Claro. Oye, y hablando también de escritores, o más bien escritoras, que pierden la razón y terminan suicidándose, pues también fueron llevadas al cine, ¿no? El caso de la vida de Sylvia Plath, con Silvia, que es protagonizada por Gwyneth Paltrow, y también
de la vida de Virginia Woolf, que es llevada al cine por Stephen Daldry en Las Horas, ¿no? Ahí tenemos a Nicole Kidman con su enorme nariz, por la que ganó el Oscar. Claro, muy apreciada, ¿no? Bueno, y está también el clásico Atrapado sin salida, ¿no? Hablando de películas en las que aparecen sanatorios mentales con Jack Nicholson, un personaje igual fascinante, una historia de libertad, de redención, y un poco en el sentido de lo que tú hablabas, ¿no? De la locura, más como un no sujetarse a ciertas conductas, a ciertas normas, a ciertos códigos, que a una patología o a un padecimiento, ¿no? Claro, pues Hombre mirando al sudeste, véanla, es una película altamente recomendable. Muy bien, amigos, pues nosotros desde Ciudad Gótica, esto fue Entre Líneas en Plena Locura. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.